¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Habíamos tenido unas semanas de descanso, pero ya estamos de regreso y me siento muy honrada y feliz que Tonatiuh Moreno, el creador de Curiosamente, haya aceptado esta entrevista para platicarnos de su historia. Tonatiuh tiene una historia que sé que les va a interesar e inspirar muchísimo. Nos va a platicar también un poco de su estudio Jaimi, que ha participado en la realización y dirección de cortometrajes, y nos contará cómo descubrió su vocación. Antes de irnos a escuchar a Tona, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos puedes encontrar como Orientación es Vocación. Y si tú aún tienes muchas dudas de qué estudiar, entra a orientacionesvocación.com para que podamos ayudarte con nuestros programas de orientación vocacional. Hola Tona, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela, aquí muy contento de que me hayas invitado. ¿Cómo estás tú? También muy contenta de que hayas aceptado esta entrevista para que nos platiques un poquito de ti y que nos des tus recomendaciones para los futuros estudiantes que te hubiera gustado incluso a ti recibir antes de iniciar todo este camino profesional. E inicio con que nos digas qué estudiaste. Pues mira, estudié varias cosas, pero primero, originalmente no quería estudiar. La verdad es que terminé la preparatoria y yo me quería dedicar a la historieta, a los cómics, a la animación, y en ese entonces no había algo como muy claro para seguir por ese camino. Al final mis papás me convencieron de estudiar diseño, pero no me gustó. Me quedé ahí un semestre nada más, me salí y pues mi licenciatura realmente fue Ciencias de la Comunicación. Eso fue lo que acabé estudiando. Entonces, desde chico supongo que te gustaba dibujar y por eso tu intención era irte a las historietas. Sí, fíjate que pues yo dibujaba mucho, tenía un vecino con el que hacíamos una historieta juntos, y cuando fui adolescente, mi papá una vez me dijo, oye, ¿qué tal si mandaras tus caricaturas a un periódico? Y entonces dije, no, ¿cómo? ¿Quién va a querer mis monos feos, no? Y resultó que sí, ¿no? Tenía 15 años cuando un primo, un hermano y yo mandamos como un proyecto a un periódico local, muy pequeñito, ¿no? Y entonces nos aceptaron una página en el semanario infantil. Entonces, a partir de ahí yo dije, wow, esto me encanta, ¿no? Me encanta hacer caricaturas, dibujar, me encanta que vean mi trabajo la gente. Eso me gratificó mucho. Yo tenía idea también antes de esto de dedicarme a la ciencia, a las cuestiones científicas, o no sabía realmente qué, pero me gustaba mucho la biología, ¿no? Y los insectos. Pero la verdad es que me ganó más el rollo de las caricaturas, de los cómics, y pues eso por ahí le seguí, ¿no? Entonces empezaste con diseño, de ahí te saliste y de ahí entraste a comunicación. A Ciencias de la Comunicación, con sus debidos lapsos de inactividad escolar ahí. De duda, de ver qué hacer en el futuro. Oye, Tona, ¿y cómo te diste cuenta que el diseño no te gustó? Fíjate que, bueno, yo ya me sentía incómodo, no sabía bien de qué me iba a servir eso que estaba aprendiendo, etcétera, que al final sí me sirvió, aunque es muy interesante, ¿eh? Pero sobre todo, eh, bueno, en diseño, por lo menos aquí se usa algo que le llaman repentinas, que son los profesores un buen día te dicen, para mañana necesito este proyecto gigantesco, ¿no? Y entonces todo el mundo te tiene que desvelar, y poner todo su esfuerzo para hacerlo. Y, y me pasó un par de veces esas repentinas. Y un día, después de entregar un trabajo que era una maqueta, por cierto, era más como diseño arquitectónico esa vez, eh, pues ya llegamos. ¿Cómo les fue? Dice el profesor, ¿no? Pues todos desvelados, cansados, etcétera, ¿no? Y pues se pone a criticar las maquetas hechas en la noche anterior, ¿no? Y nos dice, ay, pues querían estudiar diseño, ¿no? Pues esto es lo que tienen que aguantar. Y entonces yo me quedé, pues no, yo no quería estudiar diseño, yo no tengo que aguantar esto. Entonces, después de eso, investigué y me di cuenta que algunos caricaturistas locales, Gis y Trino, no sé si los ubiques, ellos estudiaron Ciencias de la Comunicación. Entonces dije, bueno, pues Ciencias de la Comunicación será.
seguramente algo encontraron ahí que les sirvió. Y la verdad es que me sirvió bastante. Me gustó mucho un aspecto del que muchos comunicólogos se quejan. A mí me gustó mucho, que es lo amplio que es las ciencias de la comunicación. Ver un poquito de todo, ¿no? Exacto. Entonces mucha gente se queja de que no, pues es que no soy especialista en nada, ¿no? Pero a mí me encantó ver un poquito de periodismo, un poquito de investigación, cine, televisión, radio, teoría de la comunicación. A mí se me hace súper interesante, semiótica. O sea, es amplísimo, ¿no? Y creo que mi personalidad, que es un poco dispersa, le gustó eso, ¿no? Como que yo creo que se me haría muy difícil ser un especialista así en algo muy concreto. Me aburriría después de un tiempo, ¿no? Además me llaman más que me aburriría, creo que me llaman la atención demasiadas cosas. Multipotencial. Sí, yo creo que sí. Y cuando estabas, o sea, cuando ya te cambiaste y entraste a comunicación, sé que esto de ver un poquito de todo fue lo que te llamó la atención por tu personalidad, pero la verdad, ¿en algún momento dijiste, hoy sí me quedo aquí o me cambio de carrera? ¿Te pasó? Fíjate que ya estudiando ciencias de la comunicación no pasé por esa duda, ¿no? Pasé, te digo, como un año antes, ¿no? Sí, sufriéndole mucho, pero ya una vez estudiando no tuve tanto esa duda, sobre todo también porque era muy difícil para mis papás pagarla. Y ya me sentía muy comprometido, yo creo. Sí, voy a terminar esto. Sí, no, pero además sí lo disfrutaba. La verdad es que sí lo disfrutaba. No se me hacía difícil, ¿no? Que era como diferente a mi experiencia en diseño. Cosas que son de mucha precisión, por ejemplo, en diseño a mí me costaban mucho trabajo, ¿no? Había profesores que por 1 milímetro, ya te devolvían el trabajo, ¿no? Cosa que estuviera errónea ahí. Y acá teníamos un profesor de comunicación visual que yo recuerdo que todo el mundo le tenía miedo que porque era muy estricto, ¿no? Y si algo estaba despegado, lo despegaba y así era muy duro. Pero me iba muy bien con él a mí. Entonces dije, no, pues no se me hace tan difícil esto, ¿no? Entonces, ya estudiando comunicación, no tuve dudas. Tenía duda de qué iba a trabajar, pero no tanto del estudio. Y ahora, una vez que te graduaste, ¿qué hiciste? Mira, yo empecé a trabajar antes de empezar antes de salir de la licenciatura. De hecho, como te había dicho, pues ya tenía experiencia publicando en periódicos, ¿no? Que se podría considerar como un trabajo, aunque no viviera de eso, pero me pagaban, digamos, por publicar mis caricaturas en los periódicos. Y poco antes de salir de la licenciatura, estuve en agencias de diseño de páginas web, ¿no? Como le hallaba un poquito también a la programación, que es otra parte que yo estudié completamente por fuera de la escuela. No soy bueno en programación, estoy súper desactualizado, etcétera, pero sé como lo básico, ¿sabes? Como esas nociones de qué significa programar, ¿no? Entonces, en esta agencia donde diseñaban páginas web, pues empecé a trabajar. Después trabajé también en diseño editorial, en una empresa editorial. Era diseñador, fíjate, o sea, seguía siendo diseño. Sí, ajá. Era de lo que había chamba. Pero la verdad es que no se me quitaba de la cabeza hacer caricaturas, ¿no? Ajá. Después, hubo una tercera empresa editorial donde trabajé y ahí me dieron oportunidad de experimentar un poco con animación. Y ahí fue donde cambió como el rumbo ahora sí, ¿no? Porque pues era la inquietud que yo traía desde que tenía 15 años, ¿no? Y entonces estamos hablando ya que yo creo que tendría ya unos 25 años cuando de verdad empecé a hacer animación. Y ahí fue donde conocí a mi socio Rui Fernando y empezamos a trabajar juntos en proyectos de animación y fue cuando fundamos el estudio Jaime. Wow. Y para quienes tengan duda, platícanos qué es la animación. La animación es la técnica audiovisual que permite dar la ilusión de movimiento mediante una secuencia de imágenes fijas. También doy clases de animación. Sí, oye, así del libro. Sí, lo que pasa es que, bueno,
pues eso, dibujos en movimiento. Bueno, no siempre son dibujos, puede ser animación de plastilina, ¿no? Se llama stop motion o animación por computadora. Pero es eso, generar una serie de imágenes que dan la ilusión de que hay un personaje ahí moviéndose, ¿no? Eso a mí se me hace fascinante, es como un poquito como jugar a ser Dios, como crear vida. Ajá, pues sí, ¿no? Y al final o sea, animar ya sea a un personaje o a lo que sea, y que los demás que lo vean van a entender una historia o van a entender un mensaje, creo que es algo muy bonito. Sí, fíjate, es muy bonito, es muy laborioso, se podría decir. Es muy laborioso, sobre todo la animación 2D, porque hay que hacer dibujo por dibujo, ¿no? Y hay que estar... que hay otra parte, no sé cuánto tiempo tenemos para hablar, pero te puedo platicar de una parte que es muy interesante. Tú dino. Que creo que es poco apreciado. O sea, la gente no se da cuenta, o la mayor parte de la gente no se da cuenta de que es mucho trabajo animar. Y cuando fundamos el estudio de animación, pues nosotros lo que hacíamos era vender nuestros servicios de animación, ¿no? Y era dificilísimo, ¿no? Muy pocos clientes estaban dispuestos a pagar lo que costaba hacer la animación. Siempre era regateo, siempre pues era cansado, no sobrevivíamos, pues, o sea, o más bien sobrevivíamos, pero con muchos altibajos, ¿no? Con mucha angustia incluso de qué íbamos a vivir, etcétera, porque por eso, ¿no? Pagaban apenas el mínimo para subsistir, hasta que fundamos Curiosamente, y si quieres luego platicamos de esa parte. Oye, es que muchas veces pasa, y me acuerdo que del equipo de medios me han llegado a decir, es que tú puedes ver un minuto y dices, es un minuto, qué rápido, pero dice, para hacer ese minuto te toma horas, días hacerlo. Entonces, esa es la parte que hay también que valorar el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, así es. Fíjate que hemos trabajado en un par de películas, nos han contratado para realizar parte de la animación de un par de películas, y nuestro ritmo era como 1 segundo de animación al día por persona. Entonces, y de animación sin color, solamente el dibujo en boceto, ¿no? Entonces, digamos que, pues sí, es pesado, ¿no? Wow. Te digas tú, te tengo que dedicar 10 días para sacar 10 segundos de animación, está pesadito. Entonces, Tona, tienes tu estudio con tu socio, donde se dedican a la animación, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte tienes tu canal de YouTube, Curiosamente. Cuéntanos cómo decidiste iniciar ese canal. Sí, mira, te cuento que, bueno, primero teníamos el estudio, ya teníamos algunos años trabajando, varios años de hecho, y como te decía, había sido muy difícil, ¿no? Habíamos tenido como está como muy contracorriente todo el tiempo. Además, todo el tiempo, a lo mejor este consejo les suena a tu público, porque los papás, ¿no? Ya busca un trabajo que sí te dé para vivir, búscate un trabajo de verdad. Está muy bonito las caricaturas para hobby, pero no para un trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces y pues en parte tenían razón, o sea, la estábamos pasando mal, ¿no? Económicamente. Pero bueno, hemos tenido algunos proyectos exitosos en el sentido de que ganamos algunos premios y cosas por el estilo, aunque no ganáramos mucho dinero, y sentíamos que teníamos algo que ofrecer. Sí. En esas circunstancias, pues yo decidí estudiar una maestría que se llama Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, porque en mi mente ya se estaba como fraguando la idea de que yo podía como traer esta pasión por la ciencia que tenía yo desde niño y que no la dejé, pues porque siempre fui muy aficionado a lo que se le llama la divulgación científica, ¿no? Me encantaba, pues, los documentales, los experimentos, todo eso siempre me gustó. Aparte dices que pensaste en tema como de diseño creativo y en tema de ciencia, ¿no? Entonces... Exacto. Exacto, ¿no? Entonces dije, a lo mejor hay una manera de combinar estas dos cosas, ¿no? Y a lo mejor lo que puedo hacer es comunicar ciencia. Entonces estudié esa maestría y mientras la estudiaba, pues se gestó el proyecto de Curiosamente, que fue algo así como
bueno, yo veía algunos canales de divulgación científica en inglés y decía, ¿por qué no hay un canal de divulgación en español? ¿No? Y había algunos, muy buenos, por cierto, pero muy pocos, ¿no? Y ninguno con animación, ninguno con dibujos. Entonces dije yo, pues eso es lo que podemos aportar nosotros, ¿no? Podemos eh, decir las cosas o explicar la ciencia de una manera diferente. Y la verdad es que tenía mucho miedo porque pensaba que no había un público, ¿no? En ese entonces, y hasta la fecha creo que sigue siendo un poco así, pues los canales más grandes no son necesariamente de conocimiento, ¿no? Son canales pues de entretenimiento. Eh, entonces, pues empezamos con un video. El primer video tardamos 6 meses en hacerlo, porque ¡Wow! lo hacíamos solamente en tiempos libres, en fines de semana, etcétera. Se llamó ¿Quién fue el primer ser humano? Y la idea surgió un poco de mi hija. Tengo una niña bueno, ahorita tiene 13 años, no, 14 ya cumplió. Este, y en ese entonces tenía como 6, 7 años y ella hacía preguntas muy curiosas, ¿no? Ella decía cosas como, oye, si mi mamá nació de mi abuela y mi abuela de mi bisabuela y ella de su mamá y así, ¿quién fue la primera persona? ¿No? Y entonces dije, qué padre, ¿no? Hay esas preguntas que nos hacemos cuando somos niños y que a lo mejor nunca nos las contestamos, nada más como que las ignoramos, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de que todos nuestros videos fueran a partir de preguntas curiosas. Y pensé, esto suena padre como para las mentes curiosas, pues curiosamente, ¿no? Entonces, ¡Wow! ahí empezó. Y te digo, el cambio fue que nosotros ahora veíamos que iba creciendo, ¿no? Y fue una gran diferencia, aunque duramos 3 años sin poder sostener, digamos, o sea, invirtiéndole nuestro tiempo, veíamos que había crecimiento y que valía la pena seguir trabajando más, aumentamos el ritmo de trabajo, etcétera. Y, y pasados los 3 años, así yo recuerdo, fue agosto, en agosto de 2018, fue cuando rebasamos digamos, la línea de la sobrevivencia. Dijimos, ahora sí, este proyecto es autosostenible y ahora estamos muy contentos de que ya no tenemos clientes, de que somos solamente nuestro proyecto, básicamente es nuestro proyecto de Curiosamente el que sostiene Wow. al estudio. Ya somos 12 personas trabajando y yo pues me siento muy satisfecho también de haber encontrado mi vocación, aunque sea a una edad un poco tardía, así después de los 40 años. Pero llega el momento. Sí, sí, sí. Wow, y me imagino, digo, por lo que te escuché al inicio también, en que supongo que disfrutas mucho la parte de la animación, pero también te toca investigar la información que van a poner en el video. Sí, de hecho ya casi no animo. Ah, Lo curioso es que ya me dedico más a la investigación y a la redacción de guiones. Este, pues gracias a que estoy asociado con Rui, que dibuja mejor que yo. Sí, o sea, la verdad es que pues yo soy un dibujante así más o menos. Pero conocí personas que dibujan mejor que yo. Ya hay 4 ilustradores, 5 ya, son 5 ilustradores, curiosamente. Y la verdad es que cualquiera de ellos dibuja mejor que yo y yo dibujo y yo escribo mejor que ellos. Entonces, La importancia de hacer equipo, entonces. exacto. Entonces, pues así, ¿no? Nos repartimos las tareas. Tona, ¿a qué retos te has enfrentado en tu vida profesional, ya sea el estudio, el canal? Ay, mira, bueno, yo creo que el principal reto es que yo no tuve formación como empresario. Eh, o sea, yo como me quería dedicar a dibujar y me interesaba la ciencia, pues estudié la maestría en comunicación de la ciencia y fue muy reveladora y todo lo demás, pero dirigir un estudio de animación pues requiere conocimientos administrativos, ¿no? Hasta de contabilidad. De recursos humanos. Sí, sí, administración de proyectos. O sea, una cosa que hasta la fecha sufro, ¿eh? Hasta la fecha me cuesta trabajo eso. Afortunadamente ya tenemos a alguien que nos apoye con la administración de proyectos, que es una parte pesada. Pero creo que eso fue uno de los grandes retos, pues que no solamente se trataba de hacer bonitos productos, sino de coordinar un equipo.
¿no? Y coordinar recursos y cosas por el estilo, que para lo cual no tenía yo una formación muy clara. Nos apoyamos en estas cuestiones que se llaman incubadoras de empresas, que voy a ser muy sincero, una buena parte de lo que nos ayudaron, más bien de lo que nos aportó la incubadora, no nos sirvió. Pero otras partes sí, ¿no? Hubo cosas que yo decía, esto es un plan de negocios. Ah, esto es una proyección de ingresos, mira. O sea que si seguimos así para tal fecha, vamos a estar, entonces eso te da cierta tranquilidad y puedes dedicarte más a otras cosas, ¿no? Entonces, ese podría ser un consejo, como tratar de compensar esas áreas, pues para las que no tuvimos a lo mejor la formación, ¿no? La otra dificultad, pues el dinero, ¿no? Pero por terco, ¿no? Pero pues eso ya lo platiqué hace un momentito. Y nomás aquí tengo una pregunta, o sea, terco porque querías seguir con el estudio, querías seguir haciendo lo que estabas haciendo, pero si pudieras cambiarlo, ¿harías algún cambio de eso? No. No cambiaría eso. De hecho, cuando estábamos en una incubadora, sí nos llegaron a proponer unos cambios muy radicales de la empresa y cosas así. Y dije, no, a ver, díganme cómo hacer mejor lo que hacemos, porque lo voy a seguir haciendo, ¿no? Sí, o sea, no hay manera de cambiar aquí. ¿Y sabes por qué? Y a lo mejor esta otra cosa también puede ser interesante para quien está empezando. Para mí era muy importante estar haciendo algo que yo sabía que yo podía hacer diferente a otras personas. Decía, bueno, va a haber mejores diseñadores que yo, va a haber mejores, no sé, profesores incluso que yo, etcétera, ¿no? Otras cosas que yo podría estar haciendo, pero esto creo que soy muy bueno, o sea, creo que estoy aportando algo que, o si no muy bueno, por lo menos lo estoy diciendo de una manera diferente a otras personas, ¿no? Y entonces creo que eso está padre, ¿no? Pensar en esas cualidades que uno tiene, Claro. que digamos que, y esto va a sonar bien egocéntrico, pero que el mundo se las perdería si no las ejercitamos, ¿no? Como... Y todos tienen esa oportunidad. Sí, exacto. Yo creo que todo el mundo es una búsqueda, ¿no? Como de qué es eso que tengo yo que puedo aportar, ¿no? Que puedo aportarle a los demás. Y esa parte creo que puede ser útil también. Claro. ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de tu trabajo? Hay varias cosas. Mira, aprender es uno. O sea, cada que empiezo un video nuevo, me gusta mucho como conocer, investigar, ¿no? Saber cosas nuevas. Eso me encanta. Y en el otro extremo, digamos, del proceso, al final del proceso, me gusta mucho ver la reacción de la gente. Yo creo que, bueno, lo que más me motiva es cuando alguien me escribe diciendo, oye, gracias a ti descubrí una vocación científica que no sabía que tenía, o yo pensaba abandonar mis estudios, pero me doy cuenta de que mejor continúo porque está muy padre esto, ¿no? O ya sé qué estudiar, fíjate, la lingüística, no sabía que iba a ser, era tan fascinante. O sea, esas cosas, no sabes qué gratificante es escucharlas, ¿no? Entonces, eso me encanta, me encanta. Y a veces también incluso la polémica que se arma cuando estoy muy convencido de un tema, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos del lenguaje inclusivo, que además está súper bien sustentado, toda la investigación y todo lo demás, y ver a algunas personas bueno, que se arme una buena discusión, un buen debate a partir de eso, y que sea respetuoso y todo, creo que es también, digamos, como la idea de incidir en el desarrollo de la sociedad, aunque sea un poquito, eso sí, eso me resulta muy gratificante también. Y oye, ¿en algún momento te han afectado los comentarios negativos? Sí, ya no, ¿eh? Ya no. Al principio sí era así como, Dios mío, ¿por qué? No, ya uno empieza a generar una especie de filtro, ¿sabes? Como, Claro, sí. y yo soy de los que sí leen comentarios porque
porque creo mucho en la escucha, creo mucho Sí. en que los medios estos que utilizamos nos dan posibilidades que no nos daban los medios anteriormente, y una de esas posibilidades es escuchar al público. Claro. Y lo que sí hago es eso, como filtrar, ¿no? Ya me empiezo a dar cuenta, o sea, hay comentarios que son de mala leche, así nada más que los hacen por lastimar o por herir o por mostrarse como sabiondos, etcétera. Esos se ignoran por completo, ¿no? Y hay comentarios que sí son críticas constructivas, que creo que hay que estar muy atento a esos, ¿no? Y hay otros que son buenos comentarios, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, una regla que tengo es, si en un comentario aparece un insulto, ignorado, o sea, ni me molesto ver si está diciendo algo cierto o no es cierto, ¿no? No, no voy a tolerar eso. Sí, sí. Sí. Y eso te creo que también es conforme vas avanzando, ¿no? Porque me ha tocado también jóvenes que me dicen, es que quisiera hacer algo así, quisiera generar contenido de todo tipo de temas. Me dice, pero ¿qué tal si me ponen algo? ¿Qué tal si no les gusta? Y siempre va a haber alguien que no le guste, así como va a haber alguien que sí le guste lo que haces, pero lo importante es retroalimentarte y mejorar, ¿no? Sí, pues mira, sí es exponerse, la verdad es que sí, ¿no? Mientras más gente vea tu trabajo, pues más te arriesgas a que haya quien no le guste y a quien le parezca nefasto, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un riesgo, pues hay que asumirlo. Yo diría eso, ¿no? Que sí hay que distinguir cuáles son comentarios bien intencionados y cuáles no, ¿no? Y cuáles son nada más por Por juego. así, sí. ¿Qué dirías que es lo que menos te gusta de tu trabajo? Ay, lo que menos me gusta es que no me queda tiempo libre. Sí estamos en un ritmo de trabajo un poquito pesado. Fíjate que cada video se lleva como 5 semanas de trabajo, pero estamos publicando un video por semana, lo que significa que estamos trabajando como en 5 videos al mismo tiempo. Sí. Entonces, a veces es un poco confuso y creo que es algo que tengo que cambiar porque estoy escribiendo un guión, pero tengo que revisar la animación del otro que ya está por salir, pero tengo que investigar del otro video que ya viene, y entonces esa parte me gustaría poder concentrarme más y no estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Oye, ¿te pasa que eres muy perfeccionista? Que detalles, no sé si a lo mejor tu equipo te llega a decir como, no pasa nada, o, ay, bueno, aquí, y tú, no, es que esto, ¿te ha pasado? Sí, sí, sí. Mira, no sé, yo no me siento perfeccionista, pero a lo mejor es lo que diría un perfeccionista. Este, pero porque yo sé que no hay nada perfecto y que incluso lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen, ¿no? Porque a veces por tener algo perfecto no sale nada. Yo conozco gente que sí es perfeccionista y que por eso nunca hace nada. O sea, por tratar de que algo salga Sí. como se lo imaginan exactamente, tardan años en producirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no siento que sea perfeccionista, pero sí siempre estoy viendo como oportunidades de mejorar las cosas. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con mis compañeros porque, este, una vez que se acuerda cuál va a ser la miniatura de un video, yo todavía le meto mano, ¿sabes? Yo todavía digo, oh, esto podría estar más grande, podría meterle más contraste aquí, etcétera. Y me di cuenta de que pues lo hacía como un poco como a escondidas del que había dibujado la miniatura, ¿no? Entonces, hubo un poco de conflicto ahí, pero sí, sí, sí. De hecho, acabamos de publicar un video que tenía un error mío de guión, ¿no? Y me vi en la necesidad de bajarlo porque sí estaba muy, muy pesado, ¿no? Hay otros que no, que sí los dejo pasar, nomás digo, mira, la fecha no era 1872, era 1782, perdón, ¿no? Ya. Pero, Sí, pero hay errores que sí es, ajá, no hay que, así hay que. exacto. Bien, Tona, yo sé que muchas personas que vean este video quizás digan, yo quiero eso, o sea, a mí me gusta dibujar, quiero dedicarme a algo que tenga que ver con el dibujo. En tu caso comentaste que cuando revisaste las carreras decías, pues que no hay ninguna que se acerque a lo que estoy buscando. ¿Qué carrera le recomendarías?
Pues ahora yo creo que sí hay, fíjate, es la gran ventaja, ¿no? Hay varias universidades, bastantes creo yo, que ofrecen licenciaturas en animación, por ejemplo, Ujú. y ofrecen diferentes planes de estudios. Eso es lo curioso, pues, porque yo pienso que si uno estudia, no sé, ingeniería civil, pues son más o menos las mismas materias en cualquier universidad, pero en animación no. En animación, alguna universidad lo hace muy técnico, ¿no? Y entonces te enseña a usar el software y los programas y todo ese rollo. Otra universidad te enseña más bien como a cómo fundar tu estudio y te enseña más las cosas que me faltaron a mí de emprendimiento y cosas por el estilo. U otra universidad se clava más en lo artístico, ¿no? O en que dibujes bien, etcétera. Otra te va a enseñar más lenguaje audiovisual. Entonces yo lo que les diría es, revisen las licenciaturas de animación que hay en México, bueno, o en su lugar donde nos estén viendo, eh, porque todas ofrecen cosas diferentes, ¿no? Yo di clases en dos universidades que ofrecían la licenciatura en animación y sí me llamó la atención. Una tenía mucho de historia del cine, historia de la animación, lenguaje audiovisual, digamos, una perspectiva más universitaria. Y pues el software quedaba así como, bueno, y para que hagan algo, pues aprendan ahí programas, ¿no? Y la otra no, la otra era completamente aprendan Toon Boom, Premiere, etcétera. Entonces, pues habría que buscar la que les acomode más a sus intereses. Y sí hay posibilidades, ¿eh? O sea, sí conozco mucha gente que vive de hacer animación, de hacer cómics, etcétera. Será como que cada quien vaya encontrando como ese caminito. ¿Pudieras enlistarnos de lo que ahorita se te venga a la mente de en qué pudiera trabajar si a mí me gusta el dibujo? Porque a veces es, cómics o películas animadas, pero supongo que hay todo un mundo que se relaciona con el tema de la animación o se relaciona con el tema del dibujo. ¿En qué pudieras trabajar? Es enorme el campo, ¿eh? La verdad es que es muy grande. La mayor parte de la gente que conozco ha trabajado por lo menos parcialmente en ilustración. Entonces, ilustrar significa hacer dibujos para un libro, hacer dibujos para periódicos, para revistas, hacer dibujos para páginas web, cursos, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo de ilustración. Creo que esa parte está padre, que es por encargo, pues ahí te dicen, oye, aquí necesito tal cosa, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, no tienes tanta libertad creativa, pero hay trabajo ahí y tu trabajo se ve, etcétera. Otra área que está interesante es dentro del bueno, dentro del cine en general. No nada más es ser animador, sino que también puede ser, por ejemplo, diseñador de personajes, diseñador de escenarios, colorista, eh, y bueno, animador de RAW, animador de clean up. Pues hay muchos roles que se pueden adoptar dentro del... Hacer storyboard, por ejemplo, es una cosa que ya ahorita casi todas las producciones de cine necesitan un storyboardista. Y si no, mira, tengo alumnos que se están dedicando, una alumna que se dedica a tatuar, ¿no? Es dibujante, es tatuadora, sí, y esa es su profesión y le fascina, ¿no? Y está ahí, sus conocimientos de dibujo los aplicó en el tatuaje. Wow. Entonces sí es muy amplio. Y bueno, el cómic es otra, y creo que ahorita está la oportunidad existe la oportunidad que no existía en mis tiempos de hacer cómic web, ¿no? De publicar tus dibujos, ¿no? Antes tenías que esperarte o buscar un periódico, que te abriera las puertas, ¿no? Y ahora no, ahora tú puedes empezar a hacer tus monitos y si le gusta al público, puedes hacer una carrera de eso. Hay varias personas trabajando así de cómics, ¿no? Entonces, y dentro de la animación, pues está la posibilidad de encontrar un trabajo dentro de uno de los estudios que ya existen aquí o en el extranjero, pero también está la posibilidad de armar tu propio estudio de animación. Y también hay ejemplos también tengo alumnos, ¿no? Que se juntaron entre ellos y dijeron, vamos a hacer nuestro propio estudio de animación y les está yendo bien. Con tu recomendación de que se fortalezcan la parte del negocio y la administración, ¿no? Sí, o que se junten con alguien que haga eso. Sí.
Sí, ¿no? Y alguien que tenga contactos también, eso es bien importante, ¿no? Conocer a alguien que conozca o que sepa cómo conocer personas. Y en términos generales, porque sé que es un miedo de papás, de estudiantes, ¿se puede vivir de la animación? Sí, claro. Claro que sí. Es trabajoso, no va a ser sencillo el camino, ¿eh? O sea, yo eso sí lo advierto, va a estar pedregoso y va a haber brincos y retrocesos, pero sí, claro que sí. O sea, nosotros, como te digo, sostenemos un estudio de 12 personas con Curiosamente. Eh, este estudio que te digo de mis alumnos se llama Platypus, están haciendo animación para películas, etcétera, y viven de eso, ¿no? Entonces sí, sí se puede. Sí se puede. Yo lo que les diría es que hay otra parte que a lo mejor está interesante. Hay un poco la idea romántica de como de que tienes que dejarlo todo para dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y a lo mejor pasa, no sé, ¿no? Como que yo abandono la universidad y abandono mi trabajo que sí me da dinero y me aviento para dedicarme 100% a esto. Yo diría que se puede hacer gradual. Yo también lo hice así, poquito a poquito. Exacto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no he soltado mi pie de las universidades, ¿no? Donde doy clases, porque, digo, me da satisfacción ser profesor, pero también me ayuda como tener ese vínculo con con la academia, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, a lo mejor no hay necesidad como de soltar ese ingreso, fijo, ¿no? Y más bien irlo viendo gradualmente y de las cosas, de tus proyectos, a ver cuál pega, etcétera. En lo que ves, ya puedes ir bajándole al otro, ¿no? A tu trabajo de día, como dicen, ¿no? Y empezar a dedicarle más esfuerzo a tu pasión. Sí, yo también siempre digo que depende mucho también de la personalidad. Hay personas que quizás digan, yo me aviento y como dicen lo de matar la vaquita, ¿no? Como a matar la vaquita y voy a sacar y aquí o sea, yo voy a salir adelante. Y vemos otras personas que quizás seamos un poquito más controladoras. Entonces es, ok, quiero tener mi pie por acá, quiero tener esto seguro, pero sí voy a seguir haciendo lo que me gusta, ya que esté en una posición de decir, listo, ya puedo hacer el cambio. Más cauteloso, yo creo. Fíjate que yo lo que veo el problema es que me ha tocado ver un par de casos muy tristes. A lo mejor por eso, de gente que cree que lo va a lograr y uno dice, es que todavía no, o sea, o ese proyecto con el que lo quieres, es que ese no es el que va a tener éxito, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí, pero de repente hay unos tropezones muy fuertes con eso, ¿no? Entonces, no porque lo hagas va a funcionar, pues, ¿no? O sea, a lo mejor sí tu personalidad te da, como tienes la fuerza, pero también tienes que tener cierta seguridad en que ese trabajo que tú estás ofreciendo, ese es el que va a pegar, exacto. Sí. Tona, si pudieras hablar con tu Tona de antes de decir, bueno, en su proceso de decisión de carrera, ¿qué le dirías? Yo lo que le diría es que no se angustie, que vaya poco a poquito, que puede seguir explorando, ¿no? Y que la exploración lo va a llevar a un buen lugar. Creo que hay una presión muy fuerte como de tengo que escoger y a esto me voy a dedicar toda la vida, ¿no? Y entonces es como una angustia que trae uno y entonces abandona uno una cosa y ya siente que se le viene el mundo abajo, ¿no? Es muy, muy fuerte. Y la verdad es que, pues es un caminito, ¿no? Un caminito que no es recto, es sinuoso y que a lo mejor tiene una desviación, un atajo, no sabes, ¿no? Y entonces yo sí le diría al Tona, relájate, disfruta el camino, lo vas a recorrer, mejor recórrelo con la tranquilidad de que el camino es largo y sinuoso, como dice la canción de los Beatles. Si pudieras describir tu trabajo con una palabra, ¿cuál sería? Gratificante. Esa es la primera palabra que me vino a la mente. Sí. Y creo que se relaciona con la idea, fíjate que no todo es bonito, no todo es fácil, pero como que siento que el esfuerzo es recompensado, ¿no? Y entonces por eso siento que es un trabajo muy gratificante. Y qué bonito poder decir
que tu trabajo es gratificante, ¿no? Creo que es algo que todos estamos buscando, pero entender que a veces no es a la primera y no es en el primer trabajo ni en el primer intento, es después de mucho camino recorrido también. Así es, y a lo mejor no es para siempre, ¿eh? Ajá. A lo mejor esta gratificación en algún momento se acaba y tengo que cambiarle. Ajá, y habrá otro lugar donde también te sientas así, ¿no? Oye, Tona, lo que sí es que sé que también muchos van a tener pregunta en que dicen, me gusta dibujar, pero no creo que sea tan bueno dibujando. O yo veo a mis compañeros y ellos son excelentes y yo no soy, entonces a lo mejor esto no es para mí. ¿Qué les dirías? Bueno, si estás muy terco, yo diría que el trabajo puede sustituir al talento. Sí, sí, es cierto que hay gente más buena para dibujar que uno, pero que si uno se esfuerza puede lograr ciertas cosas. Yo conozco personas talentosísimas que no prefirieron no seguirle por ahí o que no se esforzaron, ¿no? Y que entonces como que a lo mejor confiaron que con el talento solito iba a funcionar, ¿no? Entonces yo diría que el trabajo puede sustituir al talento. La otra es que si a lo mejor, digamos, esto es mi ejemplo, ¿no? Yo sé que por más que me esfuerce no voy a superar a mis compañeros, ¿no? A lo mejor sí voy a seguir mejorando, voy a hacer cosas lindas, pero tengo como el suficiente conocimiento como para distinguir un buen dibujo de un mal dibujo o para sugerir cambios o para, eh, no sé, o sea, no siempre el mejor dibujante es el que dirige a los demás dibujantes. Walt Disney era malito dibujando, ¿eh? En serio, él se rodeó de buenos dibujantes. Un dibujante suyo, Ubi Works, es realmente a quien se le debe, digamos, la apariencia de Mickey Mouse y de muchos otros personajes, pero no tenía la visión de Disney, ¿no? Y entonces, yo creo que eso, la otra es hacer equipo, ¿no? Hacer equipo con otras personas. Sí, yo creo que eso es bien importante porque a veces creemos que tenemos que hacer todo solos y que nosotros tenemos que tener todos los talentos y habilidades del mundo cuando no. Hay que concentrarnos y, como decía hace ratito, identificar qué nos hace únicos al final de cuentas, qué hacemos diferente a los demás, cómo otorgamos esta parte que viene nomás de nosotros y que solo nosotros lo podemos dar para que si hace falta reforzar alguna otra área, otra habilidad, pues ese es el equipo. Exacto, exacto. Y bueno, una recomendación más tendría que ver con algo que yo le llamo mejora constante. O sea, uno nunca llega a un punto en el que ya lo lograste y ya sabes todo, ¿no? Entonces siempre estar atento a mejorar, ¿no? Constantemente viendo en qué oportunidades tienes para hacer las cosas mejor y aprender cosas fuera de la escuela, ¿no? Hay muchos conocimientos pues, que no vienen en los programas de estudio, en los planes de estudio. Entonces, a lo mejor esa combinación de conocimientos de la escuela más tus pasiones, etcétera, es la que te da esa voz única de la que hablábamos, esa identidad que puedes ofrecer a los demás. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tona. Me siento muy honrada de que hayas aceptado esta entrevista y que nos platiques y sobre todo que nos des consejos, porque a veces creemos, exacto, que el camino es bien fácil y vemos a las personas diciendo, wow, curiosamente, wow, es enorme, cómo lo hicieron, que seguramente fue bien fácil para ellos y desde que nacieron tenían claro esta idea, cuando no es así, pero también eso es lo bonito, que no sea así y a veces la vida te va presentando cosas y escuchar que la gente no la ha tenido fácil como a veces creemos, pues nos inspira, pues yo también puedo lograrlo, ¿no? Sí, pues sí, ojalá que les sirva nuestra experiencia, porque sí, en efecto, ¿no? Esas dificultades. Y luego una cosa que sucede es que a veces uno cuenta la historia como resumida y desde un punto de vista y parece como una línea muy recta, ¿no? Y a mí cada que me entrevistan digo, no, pues ya a mí desde chico me gustó la ciencia, me gustó dibujar y entonces lo junté y entonces ya, y parece como que fue una cosa sencilla, pero no. Cuando era niño también me gustaba los títeres y la actuación y me gustaba, o sea, mil cosas, ¿no? No sabes, pero cuando lo cuentas como que escoges esas partes que dan una narrativa muy limpia, ¿no? Y no, la verdad es que siempre hay cierta confusión, siempre hay cierta indecisión, etcétera. Entonces, pues eso, relájense.
Exacto. Y lo que decías, y a lo mejor nada, o sea, no, las cosas no son permanentes, entonces también quitarle el miedo al equivocarnos, el miedo a la incertidumbre, que digo, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero pues a veces hay que seguir y fluir, no nomás. Fluir, me gusta eso, de fluir. Ajá. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tona. Te mando un abrazo y nuevamente te agradezco por este tiempo. Muchas gracias a ti. ¿Qué les dije? Me encantó esta entrevista. Aparte de todo lo que nos dijo, me quedo con dos cosas principales. Y la primera es que el camino nunca va a ser fácil, aunque tú veas haciendo algo a alguien que dices, wow, ¿cómo le hizo para empezar ese negocio tan exitoso o ese trabajo tan increíble? No es fácil. Y lo otro, lo que ya les he dicho antes, de combinar las áreas que nos gustan. La carrera nunca nos va a definir. La carrera no es un callejón sin salidas, entonces podemos ir combinando aquellas áreas que nos llaman la atención. En el caso de Tona, la parte sí del diseño, de la animación, del dibujo, pero también de la ciencia, de la divulgación, de datos interesantes. Entonces, eso es lo que hay que encontrar todos. Combinar las cosas que nos gustan y no verlos como caminos totalmente separados. Déjenme en los comentarios sus dudas, qué les pareció esta entrevista, también sugerencias de quién entrevistar, qué carrera investigar. Nos vemos en el siguiente.